autoexamen es necesario y esencial en la vida de un discípulo. Amén. Como siempre les explico, el discipulado es para gente que quiera servir a Dios en el poder de su espíritu. Amén. Entonces Dios nos da su presencia, primeramente nos adopta y después nos reviste de poder, sería de la unción del Espíritu Santo, como estuvimos hablando la otra vez. Y la unción del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo nuevamente tenemos que aprender a usarlo. Tenemos que aprender a ministrar en la unción del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces, a veces podemos pensar que la iglesia es solo ser lleno del Espíritu y ya está. Es todo un proceso. Primero, como les digo, venimos y recibimos la adopción del Padre, amén, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y después, como dice, como nos enseñó Jesucristo, después tenemos que buscar el ser revestido del poder del Espíritu Santo, amén. Ahora, si estamos llenos de poder del Espíritu Santo, pero como les decía, les dije muchas veces, mejor dicho, que la unción del Espíritu Santo a la vez es peligrosa. Vamos a decirles, si yo en la inmadurez espiritual, entonces tengo que aprender a usarlo. Amén, iglesia. Entonces tenemos que entender, como la otra vez estuvimos hablando, la unción del Espíritu Santo es para hacer el bien, es para desatar, destruir la obra o las obras del enemigo. Amén, estamos aquí, ya estamos aquí. Amén, amén. Entonces, como les decía, es el discipulado. Venimos a aprender a usar la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, como les dije también la otra vez, el poder de Dios ya vino en el día de Pentecostés. Entonces, hoy día nosotros los cristianos tenemos que ir aprendiendo a fluir, vamos a decir, en el poder del Señor. Amén. Entonces, hoy, como les dije, vamos a culminar esto del discípulo, amén, el tema sobre un discípulo verdadero de Cristo. Y el tema, como les decía, hoy es autoexamen. Es necesario y esencial en la vida de un discípulo. El autoexamen es analizarme, escudriñarme, amén, meditar en cómo estoy. Como les decía, la otra vez estuvimos compartiendo, Pablo decía, no es que yo ya haya llegado a la perfección, y decía, pero que él seguía avanzando, que él seguía buscando eso de la perfección. Hablamos que ser perfecto es imposible, pero somos llamados a buscar la perfección todos los días de nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que entender, como cristianos, hay cosas que se nos puede escapar. Hay cosas que a veces se nos escapa, somos seres humanos y volvemos a cometer ciertos errores en la vida. Pero un cristiano tiene que entender que esos errores no tienen que ser repetitivos en mi vida. Hay cosas en las que puedo equivocarme, pero seguir equivocándome 10, 20, 30 veces en la misma situación, eso significa que ya es por falta del autoexaminación. Amén. Amén, iglesia. Vuelvo a leer, autoexamen es necesario y esencial en la vida de un discípulo. En el libro de San Lucas, capítulo 14, San Lucas, capítulo 14, el verso a partir del 25 quiero compartirles. Amén. San Lucas, capítulo 14, el verso 15 dice de esta manera: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Verso 18. Y todos a una comenzaron a hacer qué cosa, a excusarse, ¿verdad? Amén. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, escuchad la primera excusa, según la Biblia, ¿verdad? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Verso 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Verso 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Amén, iglesia. Vemos aquí una parábola de Jesucristo y habla de una cena y nos está hablando de la cena del Señor, amén, del Padre. Y los invitados sabemos que estaba hablando de los judíos y nosotros somos estos mangos, ¿verdad? Somos los débiles, porque el reino de Dios, ahí una vez más se cumple la palabra donde dice el reino de Dios para los pobres en espíritu. Entonces, rechazando estos hijos convidados, el Señor se enojó y le dice a su criado, anda a invitar a todo a quien le encuentres. Amén. Le dijo, busca entre los arbustos, en la versión Nueva Traducción Viviente, o no, si no me equivoco, dice, busca en medio de los arbustos. Dice, de cualquier lado, busca bien, invítale a todo para que venga a participar. Ahora dice, estos que fueron convidados primeramente, no gustarán mi cena. Ellos no van a participar en esta cena más. Entonces, a lo que quiero llegar es justamente a las excusas. No, solo estoy ampliando esto en las excusas. Sucede mucho con muchas personas. Dios nos ofrece tantas maravillas, tantas cosas lindas, viviendo, vamos a decirle, en su casa. Tenemos promesa, tenemos tantas cosas lindas de parte de Dios. Y hay momentos donde también ponemos excusas, como siempre decimos, ¿verdad? Mi perro va a parir, mi gato va a tener cualquier excusa. Eso es lo que estaba diciendo, cualquier excusa ponían, como diciendo, ay, mi mamá me llama, ¿verdad? Y se escapaban. Entonces ponían cualquier excusa para no ir a la cena que el Señor ha preparado con mucho amor, ¿verdad? Amén, iglesia. Amén. Entonces, primer punto a lo que quiero, vamos a comenzar con esto. El primer punto, hay que reconocer cuáles son nuestras excusas para no entregar todo. Sucede también lo mismo con la iglesia. Como les decía, la iglesia de Dios se quiere mover en el poder de Dios, quiere los beneficios del reino. ¿Sí o no? ¿Queremos o no queremos? Entonces hay ciertos puntos que tenemos que ir aprendiendo y hay ciertas cosas que tenemos que ir reconociendo en nuestras vidas. Entonces hay que reconocer cuáles son nuestras excusas para no entregar todo. Jesucristo nos llama a una entrega total. Amén. La otra vez compartimos de esto. El que quiera seguirme, que tome su cruz, ¿verdad? Y que me siga. Jesucristo está diciendo una entrega total. Entonces eso es algo
que a veces en la iglesia nos cuesta mucho el hacer. Entonces tengo que hacer un trabajo, amén, tengo que aprender a trabajar en esa área. Entonces por eso hoy quiero que aprendamos a desatarnos de ciertas cosas que nos está impidiendo entregarnos totalmente al Señor. Entonces hay que reconocer, primero, reconocer. Para reconocer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escudriñarme, tengo que buscar, tengo que investigar, ¿sí o no? Amén, iglesia, estamos aquí. Tengo que buscar para reconocer, tengo que saber primeramente. Entonces empiezo a hacer un autoexamen, amén. Y hoy le voy a ayudar tal vez ahora a cuál autoexamen, ¿verdad? Pero un poquito más adelante vamos a estar hablando de algunos puntos ahí para que podamos ver cada uno o analizar a base de eso, examinarnos, mejor dicho, a base de eso, de a poquito. Hay que conocer, primer punto, hay que conocer cuáles son nuestras excusas para no entregar todo. Primero vamos a hacer una investigación por nosotros, no por el hermano, porque a veces somos expertos investigando a otros, ¿sí o no? Y vivimos así. Hay gente que vive investigando a otro y sabe todo lo que sucede, sabe qué piensa la persona, no es profeta ni adivino, ¿verdad? ¿Sí o no? Y sabe que dijo, sabe, y si no dijo nada, se inventa uno. Sabe todo, ¿sí o no? Porque anda investigando la vida de otros. Entonces, los cristianos no somos llamados a hacer eso. Acá, quiero que miren, atiendan por favor, ayúdenme a concentrarme, no me desconcentren, por favor, porque me estoy desconcentrando. Amén. Estamos dando vueltas en un mismo punto por eso. Aleluya. Hay que reconocer, vuelvo a esto, hay que reconocer cuáles son nuestras excusas para no entregar todo. Amén. Y ahí le puse una pregunta. ¿Cuáles son las áreas de vida que nos has entregado al Señor? Acá es mirar por nosotros. Vamos a estar viendo cuál es esa área que yo no estoy entregando aún al Señor. Amén. Entonces, ¿cuáles son las áreas de vida en que no has entregado al Señor? Y marcamos. Hoy va a ser corto la enseñanza, amén. ¿No copiaron todo todavía? ¿Sí? ¿Cuáles son las áreas de vida que no has entregado al Señor? Es que a veces cristianos queremos los beneficios del reino, pero no queremos entregar toda área de nuestras vidas. Como les decía, yo le entrego a Dios por parte de mi vida. Yo puedo entregar mi economía a Dios, pero no mi matrimonio. ¿Cómo es esto? En el matrimonio hago las cosas como yo quiero, no según la Biblia. Yo puedo entregarle a Dios mi matrimonio, pero no mi economía. En lo económico yo hago como yo quiero. Entonces Dios no entra en esa área. Estoy salvo, tengo la salvación, tengo el Espíritu Santo, recibo la impartición, recibo todo, recibo palabra, todo. Pero hay partes donde yo decido recibir. Nadie puede decidir por mí. En la economía, en mi matrimonio, eso es tuyo, eso es mío. Entonces yo tengo que decidir. Yo puedo privarle a Dios que se meta en mi matrimonio, o que se meta en mi matrimonio, pero le privo a Dios que se meta en mi economía. Pero tampoco me gusta andar mal en lo económico, ¿sí o no? ¿A alguien le gusta estar mal en su matrimonio? No, a nadie no le gusta, nadie quiere. Pero ¿qué pasa? A veces no le dejamos entrar a Dios en esa área. Somos cristianos, podemos hablar de Cristo por ahí, pero en el matrimonio, ¿cómo ando? Es la pregunta. Autoexaminación. ¿Cómo estoy? ¿Estoy haciendo un esfuerzo por mejorar mi matrimonio? Es la pregunta. Tengo que examinarme. Yo estoy haciendo un esfuerzo
para que se mejore mi matrimonio? ¿Es sí o no? Entonces, analiza esos puntos. Después no le eches la culpa ni al diablo. Es que los cristianos somos así a veces. No todos. Ustedes no. Los otros cristianos. Hacemos así. El diablo destruyó mi matrimonio. El diablo hace desastre en mi matrimonio. El diablo robó mi economía. El diablo esto no. Eso no es verdad. Eso es mentira. Y esas son las cosas que tenemos que ir rompiendo. Esas mentalidades, esos pensamientos son las que tenemos que estar destruyendo, sacando de nuestra vida. El diablo no destruye tu matrimonio. El diablo no destruye tu economía. Tú le permites al diablo destruir tu matrimonio, destruir tu economía, destruir todo. Tú le permites. Entonces, si vamos a buscar un culpable acá, porque a veces queremos culparle primero al diablo y hasta nos atrevemos a culparle a Dios de las desgracias que nos suceden muchas veces, ¿sí o no? Entonces, quiero enseñarte, no es el diablo, no es el culpable. Porque si él fuera culpable de las cosas malas que suceden en tu vida, entonces el juicio va a venir solamente sobre él. Pero acá el problema viene sobre ti, viene sobre mí. Entonces el único culpable acá soy yo. ¿Me estoy explicando? ¿Le estás defendiendo al diablo? No. Te estoy cubriendo, te estoy protegiendo de esas mentiras. Entonces tengo que entender, acá el culpable, el responsable eres tú. Dios ya lo hizo todo. Dios te ofrece vida, Dios te ofrece bendición y maldición. Ahora la bendición y la maldición no depende del diablo, no, el diablo está trabando, no, tú le estás permitiendo que te trabe. Vos sos el que le permite. Entonces, tengo que hacer autoexamen. Si mi matrimonio va mal, no es el diablo. Ayunemos, oremos, reprender, no va a mejorar. ¿Me estoy explicando? Pero si oro, Señor, ¿dónde está el mal o dónde está la puerta? ¿Cuál fue la puerta que yo abrí? Esa es la oración correcta. Que yo abrí, que yo habilité. ¿Cuál es la puerta? Porque tengo que entender, el diablo no entra si tú no le abres la puerta. Amén. ¿Sí o no? Y nosotros podemos decir, pero el diablo entra porque entra. No, él controla a los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Tenemos que ir mirando qué dice la Biblia. La Biblia dice a quiénes controla, a los desobedientes. Entonces tengo que estar viendo dónde está mi desobediencia, y mi oración no tiene que ir tengo que cambiar esto. ¿Sí o no? Mi oración, una oración correcta tiene que ser así: enséñame, Dios, cómo mejorar mi matrimonio, cómo mejorar mi relación con mi esposa, con mi esposo. ¿Cómo puedo mejorar? Enséñame. Esa es la oración correcta. Es que a veces queremos que Dios haga todo por nosotros. A veces nos hacemos de sinvergüenza, que Dios haga todo por mí. Pero Dios ya lo hizo todo. Dios ya te puso vida, muerte, bendición, maldición. Te dice, escoge. Te dice, escoge. Te dice, elegí. Entonces, ¿quién elige? ¿El diablo elige por ti? No, eres tú. Tú eliges. ¿Me estoy explicando? ¿Eliges si el diablo gobierna tu vida o eliges que Dios controle tu vida entera? Amén, tu casa, tu economía. Amén, iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces no tengo que andar a la ligera. Tengo que dejar ya eso. Tengo que dejar eso de ser andar como un niño. Que mi forma de ser sea, pero mi forma de pensar no. Deja de andar pensando como un niño pequeño. El apóstol Pablo dice que nuestro comportamiento sea como los niños. Pero esto no. Nuestro pensamiento no. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. ¿Y cómo puedo crecer? Entendiendo que tú eres el culpable. No es el diablo, no es Dios, no es el pastor, no es nadie. Eres tú. Tú eres. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a decir, Dios ya lo hizo todo. Dios ya te puso bendición, y te dice, escoge. Y eres tú el que elige mal. ¿Por qué eliges mal? A veces pensamos que estamos bien, pero las cosas nos van mal. De mal en peor. Siempre hay conflicto, siempre hay problema en mi vida. Siempre hay problema. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un
examinación. Tengo que examinarme. Hay veces que Dios, como les dije, no confundan las consecuencias de un pecado con las pruebas de Dios. Amén. Las pruebas de Dios son para enseñarte algo. Es para enseñarte algo. Amén. Las pruebas vienen para que Dios pueda probar. Es cuando tú dices, yo le sirvo a Dios y Dios prueba eso. Yo le amo a Dios y Dios prueba eso. ¿Me estoy explicando? Entonces esas son las pruebas. Las pruebas se van cuando yo le digo, como siempre les enseño, pregúntele a Dios. Cuando eres alguien que está sirviendo, pregúntale a Dios, ¿cuál es la enseñanza o qué es lo que tú me quieres enseñar con esta dificultad? Y Dios te va, y rápidamente Dios te va a contestar. Y cuando uno ya lo sabe, lo renuncia. Amén. Aprende. Pero hay gente que nunca aprende. Hay gente que sufrió, sigue sufriendo y va a seguir sufriendo. ¿Por qué? Nunca aprende. Nunca entiende que algo está mal en su vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que tiene que renunciar, tiene que despojarse de ellas. Amén. Y siempre hay una excusa para todo. ¿Sí o no? Cuando las cosas te van mal, nos excusamos por la espalda de otros a veces. ¿Sí o no? Es su culpa. A veces hay problemas en el matrimonio, el esposo le culpa a la esposa le culpa al esposo. ¿Sí o no? Siempre buscamos excusa. Pero esto no sirve. Si yo trato de hacer lo correcto delante de Dios y me esfuerzo por cumplirlas, estoy haciendo bien, yo estoy haciendo bien, Dios va a obrar a tu favor, Dios va a hacer su obra. ¿Me estoy explicando? Entonces, vuelvo a decirle, cristianos, aprendamos a no buscar culpable de lo que nos suceda a nosotros. Entendamos que el único culpable aquí soy yo, solo yo. Con Dios es así, tengo que entender, es yo y Dios, como siempre les digo, yo y Dios, que no haya más nadie. Por eso dice intimidad, tu intimidad con Dios. Sabe, una persona íntima con Dios sabe que cómo es aquel que se pasa 24 horas orando, porque es imposible, ¿verdad? ¿Sí o no? No es eso. La intimidad con Dios es cuando tú te responsabilizas por todo. Es tú y Dios. Si hay problema, es entre tú y Dios. La solución, ¿dónde está? Entre tú y Dios. Es el que tiene intimidad con Dios. Que tiene intimidad con Dios, algo le sale mal y se enfoca en Dios. Mira en Dios. ¿Me estoy explicando? Ni el diablo le mete, ni el diablo no le hace participar, porque cuando le hacemos participar al diablo, amén, hacemos lo que el diablo quiere. Él dice, cúlpeme a mí. ¿Sí o no? Él es tan humilde. Hay veces que las cosas te van mal y él dice, culpame a mí. ¿Por qué? Porque eso le conviene a él. A él le conviene que tú le culpes de las cosas malas que te suceden. ¿Por qué? Así nunca te vas a convertir. Jamás te vas a arrepentir ni convertir. Amén. Entonces seguirás siendo su esclavo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo controla a los hijos de desobediencia. Amén. Estamos aquí. Estamos hablando últimamente mucho de la obediencia, el secreto del éxito espiritual en la economía, en el matrimonio, en toda área de nuestra vida es la obediencia a Dios. Amén. Entonces, tenemos que frenar esto de andar haciendo las cosas como yo quiero nuevamente. Vengo a la iglesia, se me enseña cosas poderosas, y después yo voy y hago como yo sé, como yo quiero. Pero si ya hace mucho que hago así y estoy sufriendo, yo creo que tenemos que cambiar. Amén. Tenemos que darle la prioridad a Dios, a la palabra de Dios. Tenemos que hacerle caso a los consejos de Dios. Amén. La otra vez estuvimos el sábado. Ustedes fueron todos, la mayoría, ¿verdad? Testigos de cómo es Dios, cómo Dios te habla, cómo Dios te dice cosas tan lindas, te dice cosas exactas al grano, cosas que solo tú lo tenías oculto. ¿Por qué Dios lo hace? Para que tú entiendas que Él es real,
que Él es más real que tú, más real que yo. Entonces que Él sí es poderoso. Como dice la Biblia, si Él está a mi favor, todo ya está bien en mi vida. Para que yo entienda todo eso, por eso Dios hace, para que las señales, los prodigios son para eso. Para los cristianos es para esto. Escucha bien, es para que tú sepas que en verdad Él es real, que tú puedes confiar totalmente, aunque tú no le veas, Él está obrando en tu vida. Amén. Y señales, prodigios para la gente que está en el mundo, también es una forma de decirle, yo soy real. En este ministerio, en estas palabras, yo me muevo, yo testifico, es el testimonio en sí. Amén. ¿Cuáles son las áreas de mi vida cuáles son las áreas de vida que no has entregado al Señor? Ya notamos. Primer punto, uso de dinero. Tengo que estar analizando en el tema de la economía, el uso de tiempo, cuerpo, familia, amigos y trabajo. Amén, iglesia. Estos son algunos puntos. ¿En qué área de mi vida yo no le hago participar a Dios? Y tengo que estar viendo. Primer punto era el uso de dinero. ¿Cómo andas con Dios en eso? Amén. ¿Cómo está tu relación con Dios en la economía? ¿Cómo está? Sigue viendo como una pérdida. Y Dios te dice, déjame ayudarte. Dios sabe que es muy incómodo andar o vivir en la escasez económica, ataduras. Dios sabe. Eso es una de las cosas que más le desconcentra a la iglesia. Amén. Esa es una de las formas de que muchas iglesias se apagan. Muchos se apagan por medio de problemas económicos. Amén. ¿Alguien me entiende? No da gusto, ¿verdad? Sí. Cuando hay miseria en la vida de alguien, eso le desconcentra a muchos. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿cómo estás en lo económico con Dios? ¿Cómo está tu fe en la economía? Por eso siempre digo, Malaquías 3:10 nos dice Dios como si fuera que rogándote, por favor, déjame ayudarte. ¿Sí o no? Diciendo, probame ahora en esto. Vuelvo a decir, nos dice, probame ahora en esto. Te está diciendo, por favor, déjame ayudarte. Después dice, yo abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y dice que voy a reprenderé al devorador. ¿Sí o no? Te dice, déjame ayudarte. ¿Sí o no? Déjame ayudarte. Dios te está rogando, te dice, déjame que quiero ayudar. Pero es que el problema nuestro es que pensamos que nosotros estamos perdiendo. Eso es lo que el diablo nos hace creer, que estamos perdiendo. ¿Sí o no? Y Dios, la palabra de Dios nos dice, como una vez más digo, es como que Dios está llorando y diciéndote, por favor, déjame bendecirte. ¿Sí o no? Por eso vuelvo a decir, usa el término, probame ahora en esto. Probame. Te dice, tantea. Si tú no crees, pruébalo y verás. Amén. Entonces, ¿cómo está tu relación? Puede ser una persona que ora, puede ser esto, y poder inclusive atreverte a decir, yo soy un hombre y una mujer de fe. ¿Sí o no? Podemos decirlo inclusive, yo amo a Dios. Podés cantar inclusive la adoración, te amo más que a mi vida. ¿Sí o no? Cantás desafinado, pero igual cantás con toda tu fuerza. Cuando escucha o cantás la niña de tus ojos, ¿verdad? Te amo más que a mi vida. Y repetimos y repetimos.
¿En qué lío nos metió ese salmista? ¿Sí o no? ¿Y cómo andamos? Decir yo soy un hombre, una mujer de fe, pero no confiar en Dios es, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? Un mentiroso, una mentirosa, ¿sí o no? Ahora nunca dices, nunca gritas, nadie te escucha decir, amo más que a mi vida a Dios, pero tus acciones lo dicen. Dios ve tu corazón, Dios sabe los pensamientos de mi corazón, de tu corazón. ¿Me estoy explicando? Entonces, tengo que hacer una examinación. Hay personas que pueden ser muy fieles, nos falta en los cultos, está siempre, para cualquier cosa que le pida está. Es activo todo eso, pero nunca le entregó a Dios su economía. Nunca confió a Dios. Aún sigue creyendo que eso es una mentira. Después de ver las señales que suele ver, después de oír y ver cuando Dios le entrega palabra a ciertas personas y esas personas testifican como el sábado estuvimos viendo, y esa persona decía, sí es cierto, yo decía, ¿sí o no? Y todo eso tiene que servirnos de evidencia. Estoy bien, Dios es real, existe, y si la palabra de Dios dice así, Él no me miente, ¿sí o no? Hay gente que puede probar esto.